Buenos días, queridos televidentes. Como saben, soy Manuel Escalante y ese es tu espacio, Conexión Global RD. Un espacio de conversar con personas que manejan temas de interés a nivel nacional y sobre todo local, como el tema de hoy. En una atmósfera de tristeza está todo el país conmocionado. Honestamente hablando, es casi imposible que uno pueda acostarse a dormir sin recordar. Y cuando usted piensa que ha olvidado el tema del JECSE, alguien viene con una información diferente. O sea, ha sido algo terrible. Yo, en mi mediana edad, porque es mediana, la mía es mediana, nunca había visto algo así. Yo viví el tema de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Yo estaba ya de vacaciones. Y yo recuerdo eso en Nueva York, pero yo estaba en Boston. Como quiera, se sintió. Pero esto no tiene madre, esto no tiene nombre, esto no puede quedar así. Como usted sabe, todo el que hace algún tipo de espacio de televisión, radio, prensa escrita, tiene que tocar el tema. Tiene que tocar el tema aunque parezca monotemático, porque es un tema. Imagínense que al momento de grabar este programa estábamos oyendo, pero sin saber si es cierto, de que habían alrededor de 221 personas ya declaradas muertas. Señores, según dicen lo que iban a YECSE, además de la composición estructural de YECSE, en YECSE cabían entre 600, 700, 800 personas sentadas y hay más de 1000 paradas. Cuando uno ve algunas imágenes en video, se ve que están todos sentados, lo cual debemos asumir que andaba entre 600 y 800 personas. Por supuesto, cuántos eran solamente lo pueden decir las autoridades. Y el número que ellos están dando nos obliga a creerlo, a menos que tengamos herramientas de demostrar lo contrario. Hasta uno que se hubiese perdido. Uno es mucho, porque es un ser humano, es un dominicano, una dominicana que ha dado y podría dar mucho al país. Señores, ahí se quedó una pléyade de personas, de dominicanos y dominicanas sumamente productivos. Sí. Ahí hay gente que manejó temas, país, en empresas, sí, como negocio, pero líderes globales, líderes cercanos de ese tipo de negocio. O sea que, señores, perdimos mucho, más que vida, se perdió también liderazgo, se perdió trabajo, se perdió mucho, pero sobre todo se perdió la dignidad, porque alguien tiene que decirnos qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó, si se pudo evitar. Y para eso hemos logrado que el ingeniero Alex Ramírez de Marchena nos acompañe y nos ayude a entender un poco desde la perspectiva de un ingeniero como él, que además tiene otras luchas, que usted va a ver si nos da el tiempo por dónde. Pero, ingeniero, bienvenido a Conexión Global RD. Gracias de verdad. Muchas gracias, un placer de estar aquí. Y siempre con un estilo particular que tengo de informarle al público en general, a mis amigos, a mi familia, a profesionales. Es un estilo que yo si me permites, lo defino como sin temor ni favor. Sin temor ni favor. Sin temor ni favor. Bueno, aquí hemos sufrido mucho para no tener libertad. Tenemos que ser libres. Así es. Y expresar como entendamos lo que queremos decir, siempre que sea verdad y tengamos los soportes. Así es. Ingeniero, a propósito del introito, ingeniero, ¿cómo podemos interpretar esto del YECSE? ¿Qué pasó? ¿Qué locura es esta? ¿Qué demoniada es esta? ¿Qué irresponsabilidad es esta? ¿Quién debe dar cuenta de esto? Hay tanta pregunta, ingeniero. Sí, ¿Cómo muchas. sucedió el YECSE? ¿Qué fue esto? Que el techo se desploma. ¿Por qué se desploma un techo? Y se desplomó estilo pancake. Se desplomó estilo pancake. Pancake. Nosotros los ingenieros civiles decimos que cuando un techo se desploma a estilo pancake es aplastante en toda su dimensión, no por parte.
colapsa casi simultáneamente toda su área de influencia, su área tributaria. O sea que no dentro dejó de- nada dentro que no- no arropara, es lo que usted no quiere decir. Ahí no podía haber ese triángulo Donde de hubiera una sobrevivencia gente, se fue. completamente. Ese Completamente. es el estilo Pancake. pancake, que es Ujú. el famoso pan que se hace con la harina, la leche, muy famoso en Estados Ajá. Unidos, y el sirop de Yemín, la morena. Exacto, exactamente. Pero sí. explíquenos eso, explíquenoslo bien. Dios Primero, déjame mío. decirte algo. El país debería sentir vergüenza, porque ahora mismo en Europa, en Asia, en Latinoamérica, esta noticia está difundida. Y los ingenieros civiles de esos países me han escrito particularmente a mí, que tengo muchos amigos, y me han dicho, pero ¿y cómo pudo haber pasado? Si la aritmética, la matemática, el cálculo diferencial son ciencias exactas. Cuando un médico opera a un paciente, si el paciente tiene un tipo de sangre, la ORH negativa, que es bastante resistente a las pandemias, por ejemplo, eso lo pueden leer, o tiene algún tipo de, o tiene diabetes, o tiene presión alta, pues aunque sea un buen cirujano, podría el paciente quedársele en las manos. Pero las matemáticas, el acero, el concreto, luego el concreto con el acero, que es el hormigón armado, son fácilmente determinables por ingenieros civiles colegiados y con prestigio. Y en el área específica de la ingeniería estructural, eso está muy bien pulido por los años y errores que se han cometido. Eso está muy Ingeniería bien. estructural. Ingeniería estructural. Pero cuando se hizo ese edificio, que creo que anda alrededor de los 50 años hacia atrás, ¿se manejaba la ingeniería estructural? Sí, se manejaba. Eso es importante saberlo Sí, se para manejaba. que no nos digan, miren los señores ahí las imágenes, cómo quedó el YEXE. Lo pueden ir dejando, señor director. Entonces, es bueno que sepamos que no, para que no digan, no, porque es una construcción de 50 años, 52 años. Era la misma ingeniería, claro. Y ahora estamos más avanzados porque tenemos autosoporte. Pero hay construcciones cuando Trujillo que todavía están intactas, que no Intacta. tienen filtraciones. Exactamente. Puentes de como se hizo en la época de Trujillo, que no colapsan, no se caen. ¿Qué te puedo decir? Entonces, ¿cómo Hay una interpretamos combinación de esto? efectos, una combinación de factores. Sí. Posiblemente mala calidad del hormigón. Posiblemente ese hormigón tenía unos 180 o 220 kilogramos por centímetro cuadrado, no 450, ni 600, ni 900, porque eso no se vació con camiones bomba. Posiblemente se vació con mezcla húmeda. O sea, un trompito, o en ese momento, hace mucho tiempo, Hace 50 años hace promedio. 50 años, un grupo de personas. Era un cine, eso se Era un concibió cine, para un era cine. un cine. El cine El Portal. Era un cine, pero posiblemente la mezcla se dejaba ahí y el maestro decía, me voy a comer, deja la mezcla ahí. Tú lo has visto que ha sucedido eso. Y un poquito más tarde volvemos y la ponemos. La mezcla pierde resistencia. Hay una relación de agua y cemento muy importante y agregados, que es lo que te da la resistencia del concreto a compresión, o sea, a aplastarlo. Porque la varilla trabaja a tracción, a jalarla, como un palito de coco cuando tú lo jalas. O sea, la combinación de ambas cosas es lo que te da el hormigón armado, que es el que se usa. Te protege, te cubre de lo que tú necesitas con solidez, con la flexibilidad Exacto, de lo otro. exacto. Para que pueda, como tu ¿cómo se cuerpo. llama? Auxiliar, ¿qué se llama eso? Sí, hay ciertos movimientos que, porque si es muy rígido, también es malo. También si es es malo. demasiado flexible, te da una sensación de que se va a caer. Tienes que buscar un balance y para eso hay un componente que se llama la cuantía, que es exactamente la cantidad de acero que necesita una columna para trabajar de una manera correcta. Porque si una columna lleva 8 varillas y tú le metes 24, no quiere decir que sea más fuerte. Ya entonces ahí tú sobredimensionas la estructura y puedes producir otro tipo de problemas. Es que hay un balance. Como tu cuerpo tiene huesos, músculo y piel. Si ahora mismo tus huesos ya no están, tu piel cae al suelo, tienes que recogerla con cucharita. O sea, no hay nada que la soporte. Y lo opuesto también. Si tus huesos no tienen músculo o piel, pues los huesos también se caen. Nosotros, se van al suelo. ingenieros, necesitamos
mover, ¿no?, a la pausa comercial. Ujú. Pero cuando volvamos, usted va a continuar dándonos esa mini charla, Ok. porque esa comunidad de Conexión Global RD, yo necesito que estén claros de que eso fue un crimen, así sea por omisión, porque eso no tenía por qué pasar. Volvemos en breve. Backstage, el ingeniero Alex Ramírez de Marchena me comentaba que hay obras de cuando Trujillo que no tienen ni siquiera filtración y es cierto. Entonces uno se hace la pregunta, ingeniero, ¿cuánto se supone debe durar en óptimas condiciones una estructura de esa naturaleza? Porque es el tema que estamos tratando, lo más cercano posible a Jet Set. ¿Cuánto debió haber durado? Tú tienes mucho tiempo. Y si hay que demolerla a la X cantidad de años. ¿Qué es lo que pasó en Yeset? Porque es que yo estoy en shock. Yo todavía no lo supero. El agua está vinculante a más del 90% de todo lo que existe en el universo. Y el agua es uno de los componentes principales del hormigón armado. Si la estructura está muy cerca del mar, hay salitre. Y cuando llueve y pues un techo recibe toda esa humedad, si la estructura está cerca del mar, como en la Independencia, pues tú podrías poner, te voy a dar unos números un poquito así aleatorios, pero podrías considerar algunos 32 años, 35 años de una obra bien hecha, porque siempre sigue siendo interiorizada por el agua salada. Cuando el agua está contaminada por efectos meteorológicos o de algún tipo, O, entra en o- el o- hormigón. o que no fluye, O que no fluye o se porque el queda agua ahí se estanca. todavía peor, si se estanca o los drenajes están tapados, le da tiempo al agua de permear mejor. Aún así, esos techos planos no tienen mucha pendiente. A veces hay ciertas dificultades y se aposa el agua y se vuelve como una piscina. No está diseñada para ser una piscina. No está diseñada. ¿Ok? Entonces el agua comienza así como fue en un momento una bendición, luego es una maldición. ¿Se entiende, verdad? Entonces había muchos factores ahí. Cuando hay un buen diseño y el cemento está bien vibrado y bien calibrado y se vuelve un hormigón armado correcto, él aguanta, es bastante noble. No es eterno, ¿eh? Nada es eterno en la vida, como dice la canción, pero aguanta bastante. Tú le puedes poner rooftop a unidades de aire acondicionado, le puedes poner un par de tinacos de agua, y él aguanta bastante antes de colapsar. Te va dando ciertas señales, pero es muy noble. Ahora llega un momento que cuando tú abusas de eso y te estás dando cuenta, y una persona, como dicen las redes por ahí, no yo lo digo, lo he estado escuchando, que han estado advirtiendo, personas que han estado corriendo algunas filtraciones, siempre hay alguna Hubo inspección. una joven que el sábado pasado Sí, vio fue a el la... desprendimiento de una y ella se cerámica fue y se incluso. fue, pero lo puso en las redes y lo Esa dijo. losa, ¿qué era? ¿Eso es una señal? Una señal, pero entonces ella no lo hizo viral. Señores, no vayan a Ella lo ver. guardó. Ella lo guardó, pero ¿qué dijo? Que tenía miedo Tenía de miedo. hacerle daño al establecimiento. Porque es nuestra cultura. Nosotros creemos que al decir la verdad estamos chismeando, o Ofendiendo ofendiendo, o haciendo algo o malo. haciendo algo malo. Es nuestra cultura. Por eso yo digo, Pero también, ingeniero, se dice que al que se supone que es el dueño, al señor Espaillat. Espaillat, le dieron un informe y le Dice, sugirieron, dice en las redes dicen eso. en las redes que se le advirtió. Y escuché en las redes, no sé si es verdad, que esas benditas redes tienen su bendición, pero también tienen su maldición, porque uno no puede creer todo lo que diga, ni manejar temas con pasión, ni mucho menos llevarlo a un plano personal. Pero hay un caso en las redes que dicen que hicieron un trabajo donde un ingeniero le dijo que no lo hicieran, que no era. O sea, ¿será cierto eso? ¿Qué usted sabe como ingeniero que Es pasó? muy posible que algún ingeniero que esté en olla, que quiera conseguir un trabajito, haya puesto el tema un poco más soslayado, como que bueno, yo te lo arreglo por tal monto y con eso tú puedes estar tranquilo. Pero otro ingeniero de seguro le dijo, hay que demoler. Entonces ahí, entre demoler millones de pesos y no producir por un tiempo, y otro que te diga,
yo te lo resuelvo con un tipo de impermeabilizante nuevo que ha salido, que tiene ciertas propiedades. Y bueno, pues entonces, ¿quién se lleva el trabajo? Y que posiblemente ha funcionado en otros países donde no hay la condición del agua de nosotros. O la losa estaba en otras condiciones, También. porque eso es lo que pasa, que había un problema estructural. El tema es que había un problema estructural. Sí, claro. ¿Qué es un problema estructural para que nuestra gente de la comunidad entienda? Cuando los materiales fundamentales que sostienen la estructura, como el acero y el concreto, están en desafío, están en crisis. Tú le puedes poner todo el impermeabilizante que tú quieras y lona asfáltica con la antorcha y demás. Es para abajo que va. Porque la base de todo esto es el hormigón, el concreto con el acero. Y eso no estaba en condiciones. Y no quiero con esto producir un tipo de interpretación rara, pero si tú tienes algo que te produce dinero, si tú tienes un Ferrari o un Porsche, tú lo atiendes, ¿verdad que sí? Claro. Cambio el aceite, chequeo las No, gomas. no, que los vehículos de los dueños de ese negocio, están vamos a decir pristine. los dueños, para no manejarnos de manera personal. Amorol. Esos carros de esos jipetas están muy bien cuidados. Eso se lo garantizo yo. ¿Sí o no? Sí. Era lo mismo que había que hacer el dueño de Jexay. Lo mismo que ustedes hacen con sus carros y sus casas buenas, Ay, ay, ay. que está bien, era lo mismo que había que hacer con el Jexay, darle mantenimiento. ¿Me equivoco? Lamentablemente es así. Si tú estás en tu casa con tu esposa y hay un problema de filtración, mira, mejor vete, porque ella te va a decir todos los días, arréglame esto. Yo me imagino que hasta los meseros, pero todos tenían pavor, terror de hacer un comentario, porque es su sueldo. Muy interesante eso. Sí, es su sueldo. Porque esa gente ve, y esa es la gente que va a diario, Pero ven acá, pero es esa así, gente vio es así. y es no se así. atrevieron ni siquiera a hablar, posiblemente. No se atrevieron. Creo que había un chisroquero, el que hace el chisrock. También está en las redes. Hay mucha también especulación de esto, pero la verdad es, sin analizar y sin ser un abogado, ni un psicólogo, ni nada, ni un investigador de primera. No, es usted que está ahí como ingeniero. Es que habían cosas muy evidentes, fácil de Lo observar, obvio. lo obvio, lo de sentido común. ¿Sabe qué pasó, ingeniero, ahí? Se confiaron. Mucha Se confianza. acostumbraron a resolver a media y que funcione hasta que la estructura se cansó. Sí, tal vez habían unos planes de arreglo, pero se iba dejando, delegando un poquito más adelante, un poquito más adelante. También hay un factor que es importante decirlo, porque hay que ser justo. Claro, Cuando hay que tú no ser eres justo. ingeniero civil, pues tú no ves la estructura colapsando. O sea, somos nosotros, es como un médico. El médico ve al paciente morir y más o menos interpreta, mira, te doy 2 meses de vida. Tú tienes un cáncer terminal, a menos que venga un milagro de Dios. Pero este señor empresario posiblemente no manejaba algunos aspectos. Él necesitaba, pero no una asesoría, varias. Es como cuando tú vas a un lugar y pides 3 cotizaciones. Si se demuestra que esas tres cotizaciones se dieron, no sé cómo será, porque ya eso es algo ya de la justicia, entonces van a haber problemas. Lo que usted acaba de decir, que yo interpreté, vamos a ver, es que para un ingeniero la condición del edificio no es un problema, porque su trabajo es resolver el problema. Ajá. Y va a ver la solución, no el problema. Exacto. Y posiblemente en eso uno cae en la trampa de no hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, aun cuando pudiera aguantar más. ¿Lo dije bien? Sí. No, y también la necesidad del ingeniero, ¿verdad? Hay personas que se arriesgan un poco y del expertise. Si es un ingeniero muy joven, que no le hayan pasado fracasos anteriormente, él dice, bueno, déjame yo ver cómo puedo. El jefe, la chiva se amarra donde dice el dueño, Donde dice el dueño. aunque Aunque se ahorque. se ahorque. No, se ahorque con J. Ah. Se ahorque lo decimos usted y yo, Sí, pero el dicho es se ahorque. Se ahorque. Entonces, eso sucede en nuestros países. Tal vez en los países nórdicos no, porque hay un poquito más de disciplina y porque la gente tiene que, cuando viene la nieve o el invierno, tú tienes que tomar previsiones porque si no te mueres. Aquí los 365 días al año tenemos sol y si tú tienes hambre, coge una banana y dura el día entero sin comer con una banana. Ya, con eso. Pero esa alegría del dominicano que es envidiable, esa camaradería, esa unión, debemos hacerla acompañar, por favor,
y es bueno que entiendan esto, con un poco del deber y la responsabilidad. Si nosotros logramos, sin temor ni favor, combinar esa alegría de nosotros, esa empatía, con un poco del deber y la disciplina, seremos un país maravilloso en el mundo. Pero lo difícil es esa combinación. Entonces, al usted decir eso, ingeniero, nos está llevando al problema central de la República Dominicana y de los países como los nuestros, la falta de educación. Sí, O sí, sea, eso es cierto. elemental para Es evitar temas elemental, así. es elemental. De educación, pero hay personas que no son tan educadas y son responsables, Porque son prudentes. son prudentes. Son- Hay campesinos que dicen, sí. no voy a sembrar ahora porque me va a llover. Y no tienen ni siquiera un bachillerato. Es el sentido común, el sentido interno, el sentido de la educación familiar, inclusive. No, no tanto la académica, porque hay académicos que son tremendos corruptos. Ahora, en el caso que estamos tratando, ingeniero, el problema fue de los dueños del Chexe. Porque no, ahí no hubo un problema, por ejemplo, de un pleito entre toda esa gente que estaban ahí. Ahí estaban bailando, disfrutando, gozando de la vida, gracias a Dios que podían. Entonces ahí todo, por más que brinquemos y saltemos, volvemos a los dueños del Chexe. Los únicos responsables de esa situación en lo que respecta a lo humano son los dueños del Chexe. Sí, no hubo intención delictuosa, no, no lo hubo, No lo desde mi hubo. punto de vista. Claro que Pero no. sí hubo un descuido que lamentablemente ¿Usted tiene quiere una decir no se responsabilidad. tiró una bomba, no generaron no, un no, terremoto? no, O sea, no lo provocaron, no lo provocaron, pero no, sí no. hubo una falta de acción por omisión. Inobservancia también. Inobservancia. ¿Ok? Y eso es punible. Realmente eso lleva una situación delicada, ¿no? Porque hay vidas humanas envueltas en esto. Y no porque un lunes que era gente VIP, cualquier día que hubiera sucedido eso con gente normal, cada vida humana es apreciable. Eso iba a pasar sí o sí, Eso le iba a decir. sí o sí, ¿Por qué? sí, sí. ¿Por qué iba a pasar? Bueno, lo que pasa es ¿Oyeron lo que dice el ingeniero? Eso iba a pasar sí o sí. ¿Por qué? Naturum non sartum, en latino, la naturaleza no se equivoca. Ah, Los materiales tienen una resistencia de materiales, se llama eso, te lo dan en la universidad. Cada uno tiene su límite de fluencia o límite de contracción, son FI, FC, son términos muy técnicos. Eso está muy conocido de hace muchos años, se aplica mucho en puentes. Si tú crees que una losa es complicada, un puente es más. sí, yo me Puente es más, imagino. porque el puente tiene más carga viva que muerta. La losa tenía carga muerta, carga que no se movía, aunque si es verdad que habían tinacos de agua, ya ahí tú tenías que poner carga viva. Porque, y vamos a ver una foto un poquito más tarde, que quiero que lo pongas ahí, donde hay muchos tinacos de agua, de 250 galones cada uno. Mira a ver si se la pueden poner. Sí, en un techo de una edificación en Gascue. En Gascue. En Gascue. En Gascue. Es que no, mira. Hay como 50 tinacos de agua. En un mismo techo. En un mismo techo. Mírenlo ahí, señores, mírenlo ahí. Exacto, miren esto. Un edificio bonito, que no se ve un No, edificio pobre y de bien- barrio. No, y bien hecho. Y bien hecho. Bien hecho. Yo conozco al ingeniero que diseñó el edificio y el arquitecto también. También. Sí, sí, sí. Y entonces. Cada uno de esos tunacos causa una fuerza puntual que puncha. No es una fuerza distribuida sobre la losa. O sea que no es buena idea tener tinacos sobre los Lo techos. puedes tener si tienes un enlate o una madera larga que cuando viene la fuerza que puncha debajo del tinaco, que usualmente lo ponen en block, Sí. ese block hace que esa fuerza que mide 5 se distribuya en 15 pedacitos sobre la madera, porque la madera la transmite en un área más grande y al estar distribuida en un área más grande es más cómodo para la losa. Pero si tú la punchas la losa, la dejas en un espacio en un área muy pequeña, el esfuerzo se multiplica. Yo no tengo ese dato, pero debería tenerlo. Pero sí se ve un elemento grande en el techo. Ojalá me encuentren una imagen fresca de Jexe, señor productor, donde se ve que hay como si fuera una planta eléctrica ahí al frente, grande,
y otro detrás que parecería... Bueno, eh, yo me enteré por las redes de que eso era solamente una caseta técnica, pero que no había planta eléctrica. ok. Dijeron eso. De todas maneras, Pero arriba se veía un bulto grande, ¿eh? pero parece que era un Importante. local técnico de algo. Ellos dicen que tienen prueba de que no habían plantas eléctricas en la azotea. Entonces, Eh, ingeniero, usted hablaba de que 30 años, pero entonces, ¿qué debe hacer la gente? Derribar eso, destruir eso. sí, ya no se puede. Una ¿Cómo vez, va? ¿Pero porque y es, cómo? eh, Algo por- de millones de pesos. no, bueno, pero ya en 30 años ya tú le sacaste lo que. Pero tú quieres pero tú quieres imprimir una cosa, ya, oye, vida útil. Ingeniero, así que Vida- pensábamos aquí. pero no, ya le sacaste 15 veces lo que iba a poner. Oye, ¿cuántos casos usted conoce? Mire, vamos a probar, vamos a hacer una prueba. Ojalá pudieran haber llamado por teléfono. Honestamente hablando, ¿cuántos clientes usted tiene que le ha dicho, ingeniero Ramírez, yo quiero que usted me destruya esta torre y me la haga de nuevo? Dígame, en República Dominicana. Dígame. Bueno, Señores, aquí no hay cultura de prevención. todo depende de si tú con esa remodelación produces más dinero. Porque si yo tengo un edificio viejo de 3 niveles, pero está en la Bolívar con Máximo Gómez, y me dicen, te voy a hacer una torre con un uso de suelo diferente de 22 pisos. Entonces, ese edificio de 3, tú dices, no, tira, dale para adelante, porque tú me vas a hacer uno de 20. Sí. Entonces, yo creo que en el Jet Set era el momento, creo, eso es una opinión muy particular. Es muy suya. Sí, que era el momento ya de demoler esa edificación y hacerla un poco más hasta elegante, porque eso era como unos parchos, pegados, Porque un anexo, otro recuerde anexo. que eso Sí, era un cine, el portal. sí. Pero Hace inclusive un- hasta en la acústica, Sí. en la acústica, para la acústica. Y hubiera sido mucho mejor, porque también la acústica tiene mucha culpa de esto. Cuando hay una resonancia y coincide con la resonancia de los materiales, del acero, del concreto, que todo vibra en la vida. Si coincide, ¿has visto copas que se destruyen con sonidos? Sí, con el sonido de un... Si tienes una piedra en los riñones, ¿tú sabes cómo ahora ya no te la sacan? Te meten una sonda acústica y te rompen la piedra. Oh, sí. Sí, claro, es poco invasivo esa forma de operarte. Entonces, es así. Entonces, ingeniero, yo estoy buscando la forma de que usted me encuentre algo de cómo pudimos evitar esta desgracia, pero usted no me lo encuentra. ¿Quiere que te diga algo? No se hubiera podido evitar. Primero, porque es más fácil desintegrar un átomo que cambiar un prejuicio humano. Es más fácil desintegrar un átomo. que cambiar un prejuicio humano. El prejuicio domina mucho. Sí, demasiado. Hay muchas instituciones aquí que pudieron haber observado esto, el ayuntamiento, el CODIA, edificaciones, Sí. hubieran podido dar la voz de alerta, un momento y poner un letrero, esta edificación está bajo evaluación. O poner una etiqueta que hasta en Miami, con 1 hora y media de vuelo, como tú vas a un edificio en los ascensores, tú dices, y ves una etiqueta que dice City Inspection, el día que fue el inspector, cómo lo hizo y cuándo volverá, y que está correcto, con la firma del inspector y la licencia del inspector. Si el hueco donde va el elevador está desnivelado, el elevador y los patines se desnivelan y comienzan a oscilar. Esa oscilación con el tiempo hace mover el edificio. Aún la cajuela esté un poco separada, que usualmente lo hacen así, y los ingenieros estructurales que me están mirando pueden venir aquí a hacer un debate conmigo, aún así, si la oscilación es bastante amplia, influye el edificio. Entonces, nada se Entonces, puede- que la acústica también fue otro elemento. si- Y un techo coincide. plano. Exacto. Porque un por techo eso los plano. techos de áreas donde hay música se ponen redondos, ¿no? Bóvedas, Bóvedas sí. redondas. Y hubiera podido ser también un doble agua. Doble. Doble agua. Entonces ahí tú obtienes cierta... Inclusive es más fácil, tú puedes hablar, tú puedes bailar y puedes hablar. Pues, ¿qué tú dices? Tú no oyes a nadie, porque eso es el por un nivel de problema de decibeles. acústica. Inclusive yo digo, y tal vez sea algo que aquí va a haber una generación de sordos. Todo el mundo se va a poner un aparatito.
sea, hay personas jóvenes ahora mismo que se están quedando sin cierta sensibilidad auditiva. A propósito de los decibeles, eso sí salió, que lo vimos todos. Una vecina dijo que ellos estaban cansados No, de pero poner la es denuncia. que hay personas que mueren. Hay personas que mueren. En mi pueblo de La Descubierta había una discoteca que se llamaba La Fiber. Bueno, ahora ya tiene cristales. Pero hubo una señora mayor que murió. No aguantó eso. No aguantó. O sea, es una Ella contaminación. dice que fue varias veces y que incluso de la fiscalía que iban de diferentes lugares, porque ha fallado todo el mundo, ¿no? Todas las Oye, por fallaron. eso te digo que era inevitable. Y ella dice que estaban cansadas, dijo su nombre, está ahí en las redes, dijo su teléfono. O sea, señores, todos fallamos, todos fallaron. Tú sabes de un chiste que hay de que la muerte está buscando a una persona y no la encuentra por ningún sitio. Era a Pedro que lo estaba buscando. Sí. Y él tenía una foto, la muerte tiene una foto de Pedro, y Pedro se escondía en todos los sitios. Bueno, se metió en un cine, pero él se raspó a calvo. Al caco, como Sí, decimos. y la muerte ya cansada de buscar a Pedro, dijo, dame llevarme este calvo que está aquí al lado. Y se lo llevó. O sea, Usted quiere decirnos con eso que eso iba a pasar. óyeme, eso era ¿Por qué? inevitable. Porque todos los factores estaban dados, alineados alineados. para eso. Qué pena. Nadie. Pero óyeme, lo más simple, la joven que le había pasado esos días antes, ¿por qué no hizo viral? ¿Por qué no dijo, señores, no vayan a la discoteca? Porque aquí hay muchos comentarios que se hacen negativos por las redes. Ese joven pudo haber evitado eso. 200 y pico de muertes. Sí. Ella hubiera dicho, mira, a mí me pasó eso, pero Óyeme. como usted dice, del miedo y la... ¿Cómo es que usted dice? Ni temor, sin temor, ni favor. Ni favor. Bueno, con eso vamos a nuestra segunda pausa comercial Ok. y vamos a concluir la entrevista en el próximo bloque viendo ciertas situaciones que a él le están preocupando en el país. Ay. Vamos a ver, no nos va a dar el tiempo, pero por lo menos estos próximos 15 minutos usted va a escuchar al ingeniero Alex Ramírez de Marchena externando inquietudes de construcciones que si no se toman las medidas del lugar podrían terminar mal. Volvemos en breve. Todas las variables coincidieron, los factores, los elementos, para que hoy tengamos este desastre de Yexet. Que en los países desarrollados, señores, del primer mundo, donde, por ejemplo, el ingeniero Alex Ramírez de Marchena tiene amigos que le han llamado para preguntarle, pero ¿qué pasó en tu país? Es una vergüenza, ¿verdad, ingeniero? ¿Y los ingenieros civiles dónde están? Ay, Dios mío. Alemania, Francia, Perú, México. Entonces, yo le quiero agregar algo a lo que dijo el ingeniero Ramírez de Marchena. Esos elementos que se alinearon debieron ser los buenos, debieron ser los que generaran en los dueños del YEXE la voluntad para generar la solución a un edificio que tiene 50 años, 40 años, dándole beneficio. Wow, sí. O sea, ellos debieron enfocarse en salvar su edificio porque ahora no tienen edificio y como quiera, o lo arreglan o lo desmontan o lo venden o algo tendrán que hacer, pero mientras tanto, mal contado, llevamos más de 200 personas muertas. Ingeniero, qué desgracia. Fíjate, eso de sin temor ni favor es lo que va de moda ahora por la conexión de los celulares y cómo la gente reacciona. Tú ocultabas algo ilegítimo o mal hecho antes y eso te podía dar resultado. O ganabas la presidencia de la República, o ganabas una senaduría, una diputación, y la gente se olvidaba de las cosas. Pero ahora hay otra conducta. Las personas ven varias veces un video y comienzan a tener un discernimiento, o sea, una inteligencia por repetición que deberían las personas como nosotros, que ya somos ente público, entender. Me refiero a lo siguiente.
Si el dueño del jet set hubiera dicho, señores, no más jet set, vamos a tomar la decisión de demoler el edificio, vamos a hacer una obra nueva, moderna, con cristales, vitrales y demás. Ay, pero, ¿y entonces nuestra diversión de los lunes? Yo estoy seguro que la gente hubiera apreciado eso. Claro. Oye, lo está haciendo por nuestra seguridad. Antes no, pero ahora sí. Incluso los políticos, yo soy político técnico, que digan, yo no voy a recibir dinero de nadie, yo voy a ser un candidato puro, aunque así mira, a la piel, por el contenido de lo que hablo, por mi amor a la patria, tiene posibilidades de llegar. Ya no va a ser tanto con dinero y dinero, porque la gente está ávida de sinceridad, de verdad. Y no todos lo van a decir, qué estúpido, le estuvieron dando 20 millones de dólares y no lo aceptó. Pero ¿y si esos 20 millones de dólares vienen sucios? Sale a relucir después. Y eso es un boomerang. O sea, un boomerang es un aparato que tú tiras y te da de nuevo. Sí. Me parece, y eso ya es algo muy personal mío, de que la gente está buscando la verdad. Yo tengo un canal de YouTube, y excúsame, se llama La Verdad Innovadora. Promuévalo. La Verdad Innovadora. Tiene muchos seguidores. Y ahí yo digo muchas verdades que yo tengo amigos que ya lo he perdido. Ya he perdido amigos. Sí, porque la gente no quiere oír la verdad. No. Para la gente es más fácil la mentira, es increíble. Sí, y como yo puedo comer y mis hijas comen, claro, no tengo lujos ni nada, no lo necesito, pierdo trabajo, pero gano un amigo de verdad, gano un amigo sincero. Entonces, y me cierran muchas puertas y demás esas cosas. No me ven bien ni nada de esas cosas, pero hay que es muy probable, ahí hay elementos con los empleados. A mí lo que usted nadie lo había mencionado, ni para bien ni para mal, pero usted lo menciona y yo me quedé conectado con eso, es verdad. Ahí esos empleados eran clave porque ellos eran los que iban diario al jet set. Bien, vamos, yo sé que tenemos poco tiempo. Hay muchas situaciones en el país que van a devenir en catástrofes. Bueno, hay dos que yo tengo una. ¿Cuál? Puente de la 17. Ay. Puente de la 17 es una amenaza. Ay, ay. Bien, el ingeniero William Ritt Espallá, graduado en Alemania, 50 años de experiencia en puentes, me dijo que podía decir su nombre y si quieren el teléfono también lo puedo dar. Porque yo no soy un sabelotodo, por favor, yo no soy un sabelotodo. Yo me acuesto a las 3 de la mañana todos los días poniéndome al día de lo último que sale en ciencia, en matemáticas y en ingeniería civil. Eso sí, estoy bien actualizado. Todos los días a las 3 de la mañana. Él me dijo que lo podía decir. El ingeniero William Ritt pertenece a una comisión que formó el presidente, muy atinado el presidente en esto. El presidente Abinader. Al presidente Abinader, para inspeccionar las obras por el tema del cambio climático, porque ya la temperatura es diferente, las lluvias también y demás eso. Ellos estuvieron debajo del puente de la 17. El puente de la 17 ya era un puente viejo en Argentina en el 1976. ¿Ese puente que tenemos ahí? Sí, tenía 50 años en Argentina. No te rías, es verdad. Perdóneme, no lo puedo evitar. Sí, el ingeniero Pagán, el ingeniero Pagán lo trajo al país. Estaba en unas condiciones que estaba en media vida, todavía le faltaba media vida más, y a muy buen precio. Y entonces aceptaron y logró convencer. Usted está oyendo que el puente de la 17 lo trajeron de Argentina, pues. Sí, de Argentina. Y ya tenía como 50 años de existir. ¿Hace más de cuánto, ingeniero? Bueno, en el 1977, por ahí. Bueno, ya entonces, ya la media vida, la otra media vida del puente ya se cumplió. El puente, wow, no sé si decir esto, pero podría haberse comprometido. Pudiera estar comprometido. Sí, podría estar comprometido. Está comprometido, ingeniero, porque bueno, es que ahí anda un video y se ven el óxido, las partes comprometidas, porque esa es la palabra que yo encuentro más ideal. Está comprometido, ingeniero, quizá leve, muy a tiempo de, ¿cómo diríamos?, de resolver el problema. Enfóquense en mí, pero está usadísimo. Ya tenía casi la mitad de vida útil cuando lo trajeron de Argentina. Repito, el puente de la 17 tenía
casi la mitad de vida útil o la vida útil vivida cuando lo trajeron de Argentina. De Argentina. Se lo dije muy claro para que usted sepa que el peligro es más grande de lo que pensamos. Ingeniero, ese puente Exacto. tiene que estar comprometido. Sí, está comprometido. Entonces, hay que hacer un arreglo, una intervención urgente para que, bueno, Yo no, soy uno que por ahí no cruzo más. Yo no cruzo más. No crucen. ya. Bueno, entonces, hay otra situación y es los pozos en pedernales. Los pozos. Pozos en pedernales. Sí, ¿qué pasa ahí? Bien. Hace mucho tiempo, o sea, unos 6 años, diseñamos una presa, la presa de Nisaíto, Ah, Nisaíto. a 650 metros sobre el nivel medio del mar, para a través de una cuenca natural. Y a tú usarla, la proteges las cuencas. Pones un cuartel del Ejército Nacional, siembra más árboles y el agua es mineralizada naturalmente. A 650 metros tú puedes hacer una pequeña hidroeléctrica, produces unos 3, 4, 5 megas y generas unos 3.5 metros cúbicos por segundo, suficiente agua para 7.000 habitaciones. Ese diseño lo sometí al INDRI, gracias a Dios ya lo están considerando. Y yo en ese momento dije, hagan un pozo o 2 pozos en pedernales, pero no saquen tanta agua del acuífero, porque bombeando 350, 250 galones por minuto, tú jalas el agua de mar. Entonces hay una pequeña membrana entre el agua de mar y el agua dulce, muy sensible. Si las rompes, el agua salada entra y contamina el agua dulce. Al contaminar el agua dulce, los aparatos sanitarios no te funcionan en los baños, no haces jabón. Cuando tú pones jabón, no haces jabón, el agua salada, en los alimentos es un problema, y eso lo advertí. En ese momento, Deja de ser potable, que es lo peor, ¿no? no, y se contamina el acuífero que tardará miles, millones de Esos son años. los pozos de Romeo, ingeniero. Sí, por ejemplo, exacto, porque la formación cárstica de pedernales es muy sensible. Es mejor traer agua de otro lugar y esos pozos dejarlos para un backup o emergencias, pero no sacarle mucho, unos ¿Qué es lo que 50. están haciendo ahora que a usted le preocupa? Bueno, primero la presa de Nisaíto, que fue una iniciativa que sometí hace 6 años, ahora es que está como tomándose en consideración y los pozos ya se están usando. Mi temor es que se salinice el subsuelo, los acuíferos se salinicen y una vez salinizado, ya. Entonces viene un Einstein, pero vamos a usar desalinizadoras a $1.50 el galón. Ay, ay, ay. Porque ay, ese es el ay. problema, que nosotros, para no excluirme, buscamos negocio. Entonces el ingeniero civil viene y dice, no, yo te voy a montar una desalinizadora ahí. A pagar $1.50 el galón de agua, sin minerales, ¿ok? Y a beber agua destilada. Eso es una Eso situación. es para hacer un negocio, ingeniero. Eso es para hacer un negocio. Eso está Ya mal. alguien vio un negocio ahí, o sea, hay una búsqueda y como lo que nos importa es el dinero, no le importa el país. Otra cosa que lo voy a poner en mi canal de YouTube también, y yo sé que no va a gustar. Hay una concesión minera de 100 millones de metros cuadrados en la cuenca del río Nisaíto, a Belmondo o Belfondo, no recuerdo bien una compañía, lo vamos a buscar, para explotar roca caliza, allá arriba en la cuenca. 100 millones de metros cuadrados es mucho y eso no compra realmente un metro cúbico de agua que tiene más valor que un metro cúbico de carbonato cálcico. Y eso yo quisiera que el presidente, si lo está escuchando, lo observe. Lo observe porque esa belleza, ese verde también tiene un valor. Y ese bosque nublado y ese azul del mar de Barahona con esas montañas verdes, en muy pocos lugares del mundo lo tenemos. Y eso da dinero. Bien, bien administrado y con un proyecto turístico y de inversión se puede sacar mucho dinero. Exacto.
También está esta carretera panorámica de entre Barahona y Pedernales. Debería dejarse para tomar fotos, para que hayan jeepes Wrangler, por ejemplo, descapotables, pero no llenos de camiones de carga, blogs o sacando basura y demás. También se sometió un proyecto ferroviario de Pedernales, Barahona, pero dándole vuelta al lago Riquillo. ¿Para qué? Para que los jóvenes de Bauruco, Independencia, que han estudiado repostería, enfermería, puedan ir a trabajar a Pedernales y salir el mismo día, ir chateando. Van, trabajan y no hacen un friusa. No tienen que dejar sus familias, no tienen que hacer otra casita en Pedernales. Y se mantiene la unidad, el núcleo familiar. Pero eso deja dinero, porque si no deja dinero a nadie le va a importar, ingeniero. Mira, porque este país es todo... sostenible. Y lo que es sostenible deja dinero. Lo que deja un dinero inmediato, que después es un dinero con sangre, prácticamente, es lo que no se sostiene. Y lo que aparte de que no se sostiene financieramente, tiene un problema enorme porque nunca es rentable. Nunca es rentable. Siempre es subsidiado, subsidiado y sigue eternamente. Y luego viene la quiebra, porque tú sabes lo que es la economía. O sea, tienes tu dinero, tú inviertes para sacar. Pero si cuando tú sacas, lo haces sin dañar la naturaleza, esa misma naturaleza vuelve de nuevo y te estimula a tú volver a reinvertir. Porque ¿qué tú haces con llevarte algo y dejar un sucio ahí? Y vuelve a un lugar, a otro país, inviertes, destruye el país y vuelve a otro. Ya por las redes sociales te haces una persona. Esa compañía minera, ¿sabes? Si tú la googleas y han dejado desastre en otros lugares. Vienen huyendo a pescar en ríos revueltos o a países donde son bien recibidos. Entonces por ahí dicen, y yo sé que hay personas que no les va a gustar esto, que no, que eso es lo único que produce una economía cíclica, que si viene algo, una pandemia y demás, el turismo se va al suelo, se va a la agricultura, pero tenemos la minería. Óyeme, ten cuidado, porque también con un país limpio, bien organizado, verde, con un buen aire, suelo y agua, las pandemias se van rápido, se van rápido. Ahora, un país en caos, entonces las farmacéuticas entran a hacer negocios que te dejan secuelas, porque las vacunas también te dejan secuelas, y aquel don de Dios de darte algo limpio, que es parte de tu cuerpo en un 90%, el agua, el suelo no con pesticidas ni fungicidas, esa fue la farmacia que Dios te dio. Y yo sé que tu público lo va a entender. Protejan su país, quieran su país. No es que vayan a ser tan románticos. Si hay alguna cosa que se puede hacer, bueno, pero llévenlo, como digo yo, la minería, por ejemplo, las tierras raras, llévenlo al lado de Neiva. Hagan un confinamiento allá, hagan una bóveda, un búnker nuclear y hagan sus experimentos de refinamiento dentro de ese búnker. Pero no la pongan al lado de Bahía de las Águilas, donde hay estrellas de mar, donde hay delfines. ¿Pero y por qué? Una falta de criterio. Ingeniero, terminando el programa, yo le quiero hacer una pregunta. Cuando usted piensa del lunes al martes, lo que pasó, yo sé que usted ha pensado mucho. ¿Qué lectura y qué le queda a usted todavía al día de hoy de esa experiencia para cerrar con su análisis de, de Yexé? Como ingeniero civil... ¿Qué le queda ahí No, martillando? primero, como ingeniero civil, vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Como ingeniero civil, porque las llamadas que te he dicho que he recibido y que eso se pudo haber evitado con un poco más de criterio y responsabilidad, porque no es algo aleatorio, no es algo de la suerte, o mira, eso iba a pasar. Es algo que estaba en nuestro control. La ciencia tiene recursos. Claro, estaba en nuestro control y había pasado mucho tiempo. No era que, espérate, fue un vaciado que hicimos hoy y quitamos los puntales antes de que fraguara el cemento. No, muchos años para uno poderse alertar de eso. Años pasaron y sin embargo nadie se percató, o nadie quiso percatarse, o no quiso divulgarlo. Por ahí debe haber personas que se deben sentir culpables de que sabían que esto iba a pasar y no podían decirlo. Estaban amordazados porque o no le hacían caso. Hay personas que podían hacer una denuncia a una institución del Estado y no le iban a hacer caso. Espérate, vamos a ver el mes que viene.
Pero no, miren que hay el mes próximo tienes que hacer una cita, hazte una carta. Era algo urgente, era un 911. Y nadie lo vio así. Por nuestra cultura, y vuelvo y te repito, sin temor ni favor, divulguen las cosas, díganlas, digan la verdad. Si es algo que es una mentira, no, pero si es algo evidente, o si ustedes quieren, ahí está el internet. Si no saben de esfuerzo cortante, si no saben de esfuerzo de tracción, si no saben, otra cosa, las ménsulas del viaducto de los Alcarrizos. Esas ménsulas, en un futuro, llenas de agua. Bueno, usted entró en otro tema y ya Sí. lo están haciendo adiós. Bueno, ok. Lo que usted va a tener que comprometerse conmigo Ya. y con la comunidad de Conexión Global RD. Ok. Si usted quiere, puede venir el próximo sábado, no importa, yo no tengo inconveniente, para que hable de las ménsulas del tren de Alcarrizo. Sí, exacto. Pero Ok. ya el tiempo se terminó. Ok. Entonces ya no hacemos nada tocando un tema, pero usted va a tener todas las puertas Bien, así de mismo. Conexión Lo Global haremos RD así. abierta. Una lección general que nos queda, Yexe, que yo le llamaría, Yexe, vergüenza global en el Caribe, porque el mundo entero te está preguntando qué pasó. Y la verdad es que hemos quedado muy mal parados en términos de ingeniería. Al ingeniero Alex Ramírez Termachena, muchas gracias. Un placer. La puerta está abierta. Gracias. Y a ustedes, gracias por la gentileza de su sintonía.